Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar tanto a Carlos como a Alberto por la invitación. La verdad es que es un placer tratar siempre de Hegel y del joven Hegel y de un tema que llevo toda la vida académica estudiando y por lo tanto esta alusión al problema también en el título, ¿no? Es también porque es un problema para mí, porque es algo como que de lo que no consigo liberarme, ¿no? Porque yo creo que es un tema este de la antigüedad clásica en Hegel fascinante y que, bueno, en ese sentido también es un problema, porque yo me doctoré efectivamente sobre este tema en 2011, ya hace 10 años, y sigo dándole vueltas, sigo publicando sobre él y, bueno, desde este libro que has comentado, ¿no? Que lo tengo aquí no por nada, sino porque luego leeré unas cosas de él, han pasado 10 años, pero yo creo que sigue siendo un tema bastante vigente también por las cuestiones que contaré. Es un placer saludar a todos los amigos de México, del resto de Latinoamérica que nos puedan estar viendo. Y bueno, pues voy a intentar dar una explicación pues bastante amplia y también apta para los no iniciados en Hegel, es decir, voy a intentar contextualizar lo más posible lo que voy a decir. Y luego pues dejaremos un tiempo para el debate, que yo creo que es muy importante también y es interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar voy a empezar por autoglosar el título de la charla, ¿no? Esto de la antigüedad clásica como problema en el joven Hegel. ¿Por qué es un problema la antigüedad clásica en el joven Hegel? Bueno, en primer lugar, creo que es muy problemático hablar de antigüedad clásica como tal, ¿no? O sea, es un título deliberadamente polémico. Es decir, hablar monolíticamente de una antigüedad clásica en la obra de Hegel, pero en todo el periodo, y me atrevo a decir en toda la modernidad, creo que es un grave error metodológico que muy modestamente del que intento de algún modo inmunizar o curar, si se puede decir de este modo, a los estudiantes de mi asignatura Ciudadanía Antigua y Moderna, del máster en Filosofía de la Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, donde justamente vemos a lo largo de todo el curso cómo la antigüedad clásica en realidad es un fenómeno, un conjunto de problemas muy complejo que atraviesa toda la filosofía moderna y en concreto la filosofía política moderna, ¿no? Por lo tanto, hablar de antigüedad clásica en el joven Hegel es en primer lugar problemático porque hablar de antigüedad clásica como tal es extremadamente problemático. Y sin embargo, a pesar de ello, y os enseño un libro que ha salido el año pasado, bueno, que se ve al revés, pero bueno, es lo que tiene esto, Hegel's Antiquity, ¿no? Que es un libro bastante bueno, de Will Desmond, ¿no? En Oxford University Press, con lo cual pues, estamos hablando de quizás la editorial más prestigiosa del mundo, y sin embargo, ya se ve desde el propio título y luego en el propio planteamiento de esta monografía, que por otro lado recomiendo y que está bien y es muy informativa, cómo el autor trata la antigüedad grecorromana como una unidad más o menos monolítica, ¿no? Y de hecho, la subdivisión del libro es pues la ciudad bella, el arte, la religión, la filosofía, la historia, la mente, etc. Pero si uno, digamos, va por el libro, ve que, pues bueno, se trata de Grecia y de Roma indistintamente. Bien, la tesis que yo en cambio he defendido y que se puede rastrear no solo en Hegel, no solo en el joven Hegel, sino en muchísimos otros autores de la modernidad, es que hay que diferenciar y analizar muchísimo este conglomerado de la antigüedad clásica, porque justamente la lucha por la apropiación de los diferentes elementos de la antigüedad clásica fue un elemento conflictivo capital de la modernidad. Me explico, para no ser tan abstracto. La Revolución Francesa, por ejemplo, se pensó a sí misma como fundamentalmente neo-romana, ¿no? Ya veremos un poco por qué esto es así. En el nombre de las instituciones, en las referencias literarias, en el renombrar los pueblos, los meses, en su proceso de descristianización, los revolucionarios franceses se presentaron a sí mismos como neo-romanos, ¿no? Quisieron apropiarse, modificándola, de esa herencia de Roma. Bien, pues de manera paralela, o mejor dicho, de manera especular, en Alemania, en la Alemania de la época, en la Alemania invadida por Francia, ¿no? Primero invadida por la Francia revolucionaria y luego inmersa en las llamadas Befreiungskriege, ¿no? En las guerras de liberación contra Napoleón, se toma, en cambio, como referente simbólico, como referente ideal,
una Grecia soñada, una Grecia idealizada, también por la influencia, sin duda, pues del neoclasicismo, del prerromanticismo, también de la tarda ilustración, es un fenómeno que se llama ahora Spätaufklärung, ¿no? Autores que os sonarán a todos vosotros, pues desde Winckelmann, pasando a Goethe, a Schiller, ¿no? Fueron responsables de la identificación simbólica de Alemania con Grecia, que dura después pues hasta Heidegger, y me atrevo a decir en muchos aspectos incluso hasta nuestros días, ¿no? Pero esta identificación de Alemania con Grecia no puede entenderse sino desde una perspectiva polémica contra esa Francia que se había apropiado de Roma. ¿Me explico? Por lo tanto, y luego si hilamos un poquito más fino, ¿no? Hay muchísimas Romas y muchísimas Grecias a las que se reconecta el pensamiento político y filosófico moderno. La Roma republicana, como veremos, puede llegar a ser opuesta de la Roma imperial, ¿no? Hay incluso una Roma cesaropapista, una Roma teocrática, profundamente conservadora, a la que se conectan, por ejemplo, algunos autores del Círculo de Viena, ¿no? Del romanticismo alemán. Pensemos, por ejemplo, en Novalis, ¿no? Cuando escribe Europa o la cristiandad, ¿no? Es decir, hay muchas Romas. Está la Roma republicana, está la Roma imperial, está la Roma teocrática, ¿no? Cesaropapista, pero también hay muchas Grecias, ¿no? No es lo mismo la Esparta reivindicada por Rousseau, y como veremos también por Hegel, que en cambio la Atenas idealizada por otros autores fuertemente antirromanos, como por ejemplo Schiller. Por lo tanto, referirse a la antigüedad clásica en esta época es un problema porque se deja de lado el fuerte componente polémico que tiene reconectarse con esa antigüedad con fines políticos. Como veremos, si nos situamos un poco en Alemania, ¿no? En esta Alemania de esta vida de Hegel perfectamente distribuida entre los siglos XVIII y XIX, ¿no? Como sabéis, Hegel nace en 1770, muere en 1831, con lo cual pasa sus dos mitades de su vida entre esos dos siglos tan distintos entre sí, ¿no? A los que Manzoni, el gran poeta italiano, llamaba due secoli l'un contro l'altro armati, ¿no? Dos siglos armados uno contra otro, porque aunque sea un poco un tópico, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, ¿no? El siglo del progreso, el siglo de un optimismo, mientras que el siglo XIX es de algún modo el siglo del repliegue, el siglo pues, también de una primacía de un cierto pensamiento reaccionario, al menos en este primer tercio que ocupa la vida de Hegel, ¿no? Bien, pues Hegel, que vive la vida a caballo de estos 2 años, es uno de los protagonistas de todo este periodo tan fascinante y tan complejo, en el que se produce, y esta es la segunda razón por la que Roma es un problema, la antigüedad clásica es un problema, pero muy en particular Roma es un problema para la Alemania de esta época y para Hegel, porque cambia de manera drástica a lo largo de su vida su apreciación de Roma, por decirlo sencillamente, ¿no? Por decirlo esquemáticamente, porque creo que es importante ser claros, ¿no? Y plantear desde el principio las cuestiones. Hegel pasa de un entusiasmo juvenil hacia Roma, sobre todo identificada con la Roma republicana, ¿no? Y muy, muy relacionada simbólicamente con la Francia revolucionaria, ¿vale? Entusiasmo hacia la Roma republicana identificada con la Francia revolucionaria de su propio tiempo, hasta un desprecio y odio cada vez más fuerte hacia una Roma identificada cada vez más con el imperio, con el despotismo imperial, y cada vez más identificada con esa Francia napoleónica, para entendernos, que había traicionado los ideales de la revolución y que había invadido la propia Alemania. Esto es, digamos, el núcleo de lo que fue, hace, como digo, 10 años mi tesis doctoral, descubrir en todas las obras de Hegel una profundísima conexión entre las referencias a la antigua Roma, sea la republicana o sea la imperial, y su propio tiempo.
y en concreto la política de la Francia de su propio tiempo. De tal forma que a veces Hegel, en determinadas cartas o en determinadas obras, por ejemplo, arremete con muchísima dureza contra la antigua Roma, y uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué había desayunado ese día Hegel, ¿no? Pues lo que había pasado a lo mejor era que la facción que la apoyaba en la revolución, que eran los girondinos, había perdido, que Napoleón había consumado un golpe de Estado, que Napoleón se había nombrado primer cónsul, que se había hecho coronar emperador, pero él desplazaba de algún modo su decepción hacia la Francia de su tiempo hacia la antigua Roma. Y al revés. Muchas veces se ve, y intentaré dar alguna muestra hoy, por ejemplo, unos comentarios, ¿no?, muy duros, pues hacia determinados personajes, ¿no?, hacia determinados personajes de su propio tiempo, ¿no?, de su época, pero teñidos de romanidad o interpretados a través del filtro de la antigua Roma. Esta es un arma de lectura muy potente por varias razones, ¿no? Como veis, estoy poniendo las cartas, digamos, metodológicas encima de la mesa desde el principio, porque creo que es más interesante. Es útil, en primer lugar, porque nos hace ver cómo Hegel siempre tuvo en el centro de su reflexión la experiencia política de Francia, ¿no? Muchas veces se ha hablado de un Hegel, bueno, filoprusiano, en el caso de su madurez, ¿no?, o de un Hegel empeñado en hacer una revolución en la propia Alemania, en el caso, pues, de la época de Berna o de Frankfurt. Yo pienso sinceramente que la política de Hegel, la filosofía política de Hegel, no puede entenderse sin su continua referencia a Francia, su lectura, como veremos ahora, de autores franceses, su correspondencia con grandes personajes políticos franceses como Victor Cousin, en el caso, por ejemplo, de su madurez, y por lo tanto Francia está siempre en el centro de sus preocupaciones, y por lo tanto también lo está Roma. Y por eso, y con eso termino un poco esta parte introductoria, creo que no es aventurado pensar, como he hecho en algunas publicaciones, como por ejemplo, está fatal citarse a uno mismo, pero bueno, ya que pues estoy aquí, pues ya lo hago, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir este libro, Hegel und Italien, Italien und Hegel, en la editorial Mimesis, donde tengo una contribución, y una de las cosas que sostengo allí, igual que en otros lugares, es que, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, para que veáis la centralidad de Roma, la famosa dialéctica del amo y del esclavo, que se encuentra en la Fenomenología del Espíritu de Hegel, en el capítulo 4, una de las figuras más famosas y más importantes, también más malinterpretadas de la filosofía de Hegel, en mi opinión, por razones textuales, filológicas, pero también conceptuales y filosóficas, no puede entenderse sin una referencia a la antigua Roma. Y en concreto a una serie de lecturas muy claras que Hegel hizo de, por ejemplo, Horacio y de su famosa Sátira Segunda, donde hay la inversión entre un esclavo y un amo, y una serie de algún modo, recuperaciones de esta dialéctica amo-esclavo a través de autores como Diderot en su obra El sobrino de Ramón, ¿no? Es decir, Hegel quedó impresionado por el hecho, por ejemplo, de que en Roma, durante la fiesta de la Saturnalia, las fiestas más importantes de Roma, durante unos días se invertía el rol entre los amos y los esclavos para impedir una excesiva dureza a lo largo del año de los amos contra los esclavos. Es muy curioso que antes de leer a Diderot, antes de leer El sobrino de Ramón y consecuentemente de leer a Horacio, hacia el final de la época de Jena, 1805, Hegel nunca utilizará la dialéctica amo-esclavo. Es algo que está totalmente ausente hasta unos meses antes de redactar la fenomenología, ¿no? Y sin embargo es poderosísima como figura. Es muy probable, como digo, que la saque de sus lecturas de Roma. Y esto podría valer para muchísimos otros lugares centrales de la filosofía de Hegel que se piensan en relación con Roma y que se piensan en relación con la Francia de su época. Esto un poco como esquema general para explicar la importancia y la complejidad de este problema, como he llamado al de la antigüedad clásica, y ahora voy a intentar ser un poquito más analítico, ¿no?, e ir un poco desglosando cómo es esta evolución, por qué motivos se produce,
¿Cuál es el papel del cristianismo? Es fundamental. El papel del cristianismo como referente polémico de Roma, ¿no? Es decir, a veces Roma es, dicho muy sencillamente, el polo bueno, el polo positivo, frente a un cristianismo que es visto junto con el judaísmo como positivo, como decadente, como deteriorado, positivo cuidado, en el sentido de la positividad, que sé que Alberto me ha explicado que bueno, las personas que participan en este curso conocen, positivo en el sentido de impuesto verticalmente, ¿no? Que no brota de la sensibilidad del pueblo. Pues bien, cuando el cristianismo es visto así, como abstracto, como caduco, como positivo en ese sentido, Roma es un referente, digamos, un referente a seguir, un referente, en este caso, orgánico, ¿no? De una religión sensible. Pero en cambio, muchas veces, o digamos, ya veremos después, el cristianismo se vuelve una especie de corrector o corrección de los excesos de Roma. Con lo cual, cuando Roma es connotada de manera positiva, en el sentido de manera buena, el cristianismo tiene en cambio un papel antagónico, ¿no? Y viceversa. Cuando Roma es presentada como algo negativo, como algo pues, duro, cruel, abstracto, formal, marcado por la propiedad, por el derecho, el cristianismo ofrece una solución, aunque una solución siempre incompleta, al dolor de Roma, ¿no? A este corazón partido del mundo, como denomina Hegel a Roma en las lecciones de filosofía de la historia universal. El corazón partido del mundo, ¿no? Roma parte el corazón del mundo, lo atraviesa con dolor, ¿no? Bien, hay que decir también una cosa que es importante, igual que pasa en este libro recentísimo, el tema de la romanidad en Hegel ha sido un tema muy escasamente estudiado. Y voy a poner un ejemplo de una persona a la que quiero, a la que admiro. Antes de entrar en la conexión citábamos al querido amigo Jacinto Rivera de Rosales, que desgraciadamente nos ha dejado hace unos días, ¿no? Gran maestro, gran amigo, referente para toda una generación de estudiosos del idealismo alemán en español, pues, y aprovecho para mandar un saludo allí donde se encuentre, ¿no? En ese paraíso fichtiano donde seguro que está, el amigo Jacinto, pues otro de los grandes referentes, sin duda para nosotros cuando nos formábamos, era José María Ripalda, por ejemplo, ¿no? Con una formación extraordinaria, fue quizás el gran introductor, junto con Ramón Valsplana, de los estudios de Hegel en España. Y José María Ripalda, que tiene un libro llamado La nación dividida, un libro importantísimo, donde trata también del joven Hegel. Yo cuando estaba haciendo la tesis lo leía porque, como veremos, ¿no? Hay unos escritos jóvenes de Hegel, ¿no? Que, por ejemplo, se llama Sobre la religión de los griegos y los romanos, ¿no? Y cuando lo comentaba José María Ripalda decía, este texto trata de la religión de los griegos. Bueno, ¿y los romanos? Pues está en el título, ¿no? Y así continuamente. Y no es porque Ripalda lo leyera mal, es porque era la lectura hegemónica que había en esa época, sobre todo en Alemania. El mundo romano estaba eclipsado absolutamente por Grecia, por una presunta grecomanía de Hegel, que es verdad que existe en algunas épocas de su vida, fundamentalmente en la época de Frankfurt, por una influencia muy fuerte de Hölderlin, pero que en otras épocas de su vida no es en absoluto así, ¿no? O sea, que si yo tuviera que trasladar un mensaje es intentemos leer no solo en Hegel, sino en todos los autores de la época, Roma y Grecia de manera separada. No en vano, Hegel divide sus lecciones de historia universal en 4 partes, no en 3, ¿no? Y divide, está el mundo oriental, podríamos decir, el mundo griego, el mundo romano y el mundo moderno. El mundo griego y el mundo romano están tan separados entre sí como el mundo romano y el mundo moderno, y además es muy llamativo que en un sistema triádico como el de Hegel, él tenga una estructura tetrapartita en las lecciones de historia de la filosofía de la historia universal. Esto muestra su necesidad de separar Grecia y Roma, y no por una razón cualquiera, sino porque, como veremos, Roma constituye frente a Grecia el momento de la negatividad. O sea, Roma es una negación de Grecia para Hegel y por lo tanto pensarlas conjuntamente es sumamente equivocado.
Bien, muy rápidamente voy a deciros algo de la juventud de Hegel, ¿no? Porque aquí tenemos que hablar del joven Hegel. Bueno, ¿qué entiendo yo por juventud de Hegel? Esa es otra historia, ¿no? Porque es una vexata quaestio, como dicen los pedantes, una vexata quaestio, cuándo acaba la juventud de Hegel, ¿no? Porque, claro, claramente hay dos cortes, ¿no? Una en 1801, cuando Hegel pasa de Frankfurt a Jena, deja de ser preceptor privado, empieza a ser profesor de universidad, aunque gana 2 duros, aunque sigue estando al amparo de Schelling. Entonces la época de Jena, que dura hasta 1807, 1806, 1807, no se sabe bien dónde situarla, ¿no? Si en la juventud o en la madurez. Yo, en esto, como buen hegeliano, tiro por la calle de en medio y divido la vida de Hegel en 3 partes, ¿no? Una fase de juventud, que duraría hasta 1801, con lo cual hasta el final de la época de Frankfurt. Una época que yo llamo de formación, que correspondería a la época de Jena, donde de algún modo sigue habiendo una formación, pero desde unas perspectivas ya más consolidadas y sobre todo más sistemáticas, y una época ya claramente de madurez, desde 1807 hasta 1831, de la gran formación de su sistema. Por lo tanto, cuando hablo de juventud, yo me refiero fundamentalmente hasta 1801, entre otras cosas porque entrar dentro de Jena, y en concreto entrar dentro de la fenomenología, pues ya de por sí es una locura, ¿no? Lo podemos dejar, si queréis, para el debate, y os soltaré algunas pildoritas, pero la presencia de Roma en la fenomenología es tan grande que no daría tiempo, ¿no? Ni en una charla de 5 horas. Pero no me importa quedarme en 1801 también por una razón muy importante, y es que ese tránsito del que os he hablado, ese tránsito, digamos, desde la admiración hacia una Roma republicana identificada con la Francia revolucionaria, hasta el desprecio por una Roma mecánica, abstracta, violenta, imperial, tiránica, identificada con la Francia postrevolucionaria o napoleónica, ya se ha consumado en 1801. Es decir, la imagen que Hegel tiene de Roma en 1801 apenas variará en los 30 años posteriores, ¿no? Por lo tanto, la época de juventud es la época crucial para analizar este tránsito, que, por cierto, y con esto termino la parte introductoria, no es un tránsito exclusivo de Hegel, sino de toda su generación. Y es profundamente, por ejemplo, muy claramente marcado en Fichte, ¿no? Es más, en Fichte esa oscilación, si me permitís un poco la metáfora espacial, ¿no? Es muchísimo mayor. El entusiasmo de Fichte, del joven Fichte, hacia el jacobinismo revolucionario, lo lleva a posiciones muchísimo más radicales que las de Hegel. Mientras que su, como sabemos, pangermanismo, nacionalismo fuertemente francófobo, galófobo, que se muestra en los discursos a la nación alemana, por ejemplo, lo sitúa en una posición antirromana muchísimo más radical que la de Hegel. Por lo tanto, Hegel consumó un tránsito que fue el de toda una generación, que evidentemente reaccionó, pues, en primer lugar, a lo que estaba ocurriendo con la Revolución Francesa. Pasaron de admirarla, de querer implantarla en Alemania, de envidiarla, a ver su lado más oscuro, su lado más terrible, más formal, ¿no? Y luego también, bueno, un cambio de influencias al que me he referido. Eso sí, y quiero dejarlo claro, Hegel nunca abandonó una cierta francofilia. Incluso en sus épocas de mayor desprecio hacia la Revolución francesa y por lo tanto también hacia Roma, incluso con sus comentarios más duros contra Napoleón y contra la política francesa, Hegel nunca cayó en la teutomanía, es decir, en la alabanza nacionalista a lo germánico, a la posición romántica, reaccionaria, de exaltar una germanidad basada en la tierra, en la sangre, en el idioma, en lo que sea, frente a Francia. En ese sentido, el gran enemigo de Hegel durante toda su vida fue ese. Fueron los nostálgicos, los teutómanos, los germanófilos, los pangermánicos, con todas sus ramificaciones, que, si se quiere una magnífica explicación de toda esa lucha, porque fue una lucha de Hegel y de su escuela, recomiendo
el librito pequeño pero muy, muy sustancioso del que fue mi maestro y mi director de tesis, Félix Duque, llamado La Restauración, la escuela hegeliana y sus adversarios. Un extraordinario libro en la editorial Acal, donde explica esta lucha de Hegel y de sus discípulos contra estas distintas formas de nacionalismo alemán reaccionario. Bien, pero vayamos al joven Hegel, ¿no? No nos vayamos a estos momentos tan oscuros y, la verdad, un poco terroríficos del final de la vida de Hegel. Para explicaros muy rápidamente la importancia del latín y de Roma en la formación de Hegel. Fijaos, Hegel nace en Stuttgart, como sabéis, de una familia pues, burguesa de mediana cultura, y la primera elección que hace su familia, no es casual, es enviarle a la Lateinische Schule, es decir, a la escuela latina, ¿no? Y posteriormente, digamos en la fase que llamaríamos aquí en España educación secundaria, liceos o gimnasios en otros países, tenían dos opciones en Stuttgart. Una era la Karlsschule, donde había estudiado Schiller, por ejemplo, que era una escuela muchísimo más técnica, mucho más militar, mucho más, bueno, pues, de ciencias, para entendernos, entre comillas, y la otra llamada en latín, no por casualidad, Gymnasium Illustre, ¿no? El gimnasio, no en el sentido de donde vas a amasarte, sino el gimnasio en el sentido del liceo, ¿no? Bien, fijaos que la madre de Hegel, Marie von Tuchter, le enseñó a Hegel las declinaciones del latín cuando Hegel tenía 5 años. Mi hija todavía tiene 3, he intentado un poquito con la primera, no se deja, todavía tengo un par de años de margen, pero esto muestra también la importancia del latín en esa casa y en esa sociedad. Hasta el punto de que cuando está en el gimnasio, Hegel, que habla y escribe perfectamente latín, decide escribir 2 años enteros su diario en latín, en este idioma. De repente, un día, cambia del alemán al latín, lo conservamos todo, por suerte, y dice que decide hacerlo para paladear, la palabra que utiliza es paladear, para degustar la belleza del idioma latino, ¿no? Esto nos da la idea de cómo amaba este idioma y de hecho es un diario muy literario, está publicado ahora en el volumen el volumen 1 de Gesammelte Werke, las partes que se conservan, y pues narra, por ejemplo, un incendio que se produce ahí en Stuttgart con una habilidad literaria en latín, pues realmente impresionante para un chaval de 14, 15, 16 años. Fijaos que este sistema de este colegio, de este colegio al que iba Hegel, se estructuraba en lo que se llamaba collegia, es decir, clases. Como veis, los propios nombres eran en latín, ¿no? Collegia pública, privata y privatissima, ¿no? Es decir, los collegia pública eran las clases públicas a las que iban todo el mundo. Las clases privadas eran como esta de hoy, más o menos, imaginaos, a los que van, los que, como todos vosotros, lo intuyo por vuestros avatares y vuestros nombres, son alumnos aventajados y especialmente interesados en la materia. Y ya los collegia privatissima eran para los super pelotas, como decimos en España, los que querían realmente profundizar un tema. Bueno, pues Hegel hizo en estos años de gymnasium 2 collegia privatissima, de estos que se quedaban hasta altas horas de la noche con el profesor estudiando un tema. Y curiosamente los 2 fueron sobre 2 obras de Cicerón. El de Amicitia de Cicerón, sobre la amistad, y el de Officiis, ¿no? Sobre los deberes, o bueno, tiene muchas traducciones, también de Cicerón. De hecho, en un pasaje del diario, Hegel relata la emoción que sintió cuando su profesor más amado, el profesor Löffler, que por cierto había sido profesor de Schiller en la Karlsschule. Esta es una figura interesante, lo digo por si hay algún doctorando en la sala. Hay una gran estudiosa italiana y muy amiga mía llamada Laura Anna Macor, que es profesora en la Universidad de Verona, que ha escrito un increíble volumen en Surkamp sobre la Bestimmung des Menschen, la destinación del hombre. Bueno, pues Laura ha descubierto en una serie de pasajes de Schiller, Hegel, etc., la fundamental importancia del profesor Löffler
para el pensamiento filosófico, digamos, ¿no? Es una figura a descubrir, es una figura a investigar. Bueno, pues como digo, Loeffler le enseñó una vez una impresión de Cicerón del siglo XVI o algo así, y dice Hegel, es el día más feliz de mi vida, ¿no? Porque lo dice en latín, porque he podido leer a Cicerón en un escrito antiguo. También, por cierto, Loeffler le regaló, seguramente, no sabemos si los primeros libros que tuvo Hegel en su propiedad, pero desde luego las primeras obras completas, que fueron las obras completas de Shakespeare, ¿no? Y esto es fundamental porque Hegel quedó fuertemente impresionado, como veremos ahora, por el Julio César de Shakespeare. Bueno, no quiero adelantar esos acontecimientos, pero fue fundamental para su comprensión de Roma. Fijaos que conservamos, por el diario de Hegel, lo tengo por aquí, una lista de los libros que Hegel sacó de la biblioteca. Porque dentro del diario puso como una especie de fichita con todos los que había sacado, ¿no? Y los divide, muy interesantemente, se ve ya este tema, en griechische, lateinische, ¿no? Griegos y latinos. O sea, la primera división es esa. Y luego, en el caso de los griegos, son solo tres, ¿no? La ética de Aristóteles, se supone que la ética nicomaquia, la oración de la corona de Demóstenes y la ópera completa de Isócrates, ¿no? Isócrates, Demóstenes y Aristóteles. Solo tres libros. En cambio, los latinos están divididos en prosaische y poetische, o sea, en prosa y en verso, y son muchísimos libros. Las obras completas de Cicerón, las noches ácticas de Aulo Gelio, toda la obra de Velleio Paterculo, Diodoro Sículo, Plauto, Catulo, Tibulo, Propercio, Galo, Claudiano, Ausonio, bueno, hay más, ¿no? Jerónimos Vida, Virgilio, San Nazario, o sea, un montón. Esto para haceros ver la preponderancia, es decir, la educación de Hegel, como la de toda su generación, fue una educación fundamentalmente latina. Y esto explica también, pensad que estamos en los años 80, antes de la Revolución Francesa, muchas veces se cita, ¿no?, esta frase de Saint-Just, del gran revolucionario francés, ¿no?, que por cierto recoge Marx. Dice Saint-Just, nosotros aprendimos a matar a nuestros reyes en los libros de colegio. Es decir, en estas obras romanas se fraguó el espíritu republicano a través también de Rousseau, ¿no? Fijaos, y ya es el último ejemplo que pongo, conservamos un examen de Hegel muy interesante, donde se le preguntó, por cierto, una casi pregunta tipo test, porque podía contestar solo en una línea. Se le preguntó que diera una definición de Estado. Y, bueno, mejor dicho, de Estado, ¿no? Staaten, en alemán. Y él rellena este espacio, que es como un espacio que él podía rellenar casi cerrado, con una cita del Somnium Scipionis de Cicerón, parte de la República de Cicerón, en latín, concilia cetusque hominum iure sociati. Es decir, asambleas y clases de seres humanos asociados por el derecho. Esta es la mejor definición que Hegel puede dar en un contexto donde se esperaba de él que respondiera en alemán, porque de algún modo la pregunta estaba en alemán, él contesta en latín y citando a Cicerón. Esto es un poco lo que os quería decir, y en este contexto escolar, aunque esta es una obra ya de la época de Tubinga, de la época de la universidad, no me resisto a citaros un escrito que yo considero muy importante y que ha sido muy despreciado por los autores, por la crítica, que es un excerpt. Los excerpte eran como resúmenes o reseñas, pero eran reseñas críticas que los estudiantes hacían de los libros que leían, que muchas veces leían voluntariamente, no eran libros impuestos por los profesores, sino eran los que ellos decidían leer, pero tenían que entregar de algún modo estas reseñas como tareas, diríamos hoy, como deberes, ¿no? Bueno, pues él lee un libro, la verdad, aburridísimo, de Kistenmacher, un gramático, llamado De origine ac vi, a ver, lo voy a decir bien, De origine ac vi de ponentium et mediorum grece lingue presertim latine. Es decir, sobre el origen y la fuerza de los verbos deponentes y medios en la lengua griega y latina.
o sea, un tostón, un rollo, de un tratado de gramática sobre la lengua griega y latina. Bueno, esta reseña es interesantísima. En primer lugar, porque Hegel pasa completamente de la lengua griega, dice que la lengua griega es para él mucho menos interesante que la latina por dos motivos. Uno, porque al haber sido los griegos un pueblo, según él, mucho más cerrado que los romanos, ¿no? Pensemos que es todavía un estudiante de, bueno, en este caso ya de 18, 19 años, pero quiero decir que también hay que pensar un poco el contexto, ¿no? Dice, los griegos fueron pueblos muchísimo más cerrados que los romanos, no se mezclaron con otros pueblos, ¿no? Por lo tanto, el griego, según él, es mecánico, es cerrado en sí mismo, es rígido, ¿no? Es rígido, esta es la palabra que utiliza. En cambio, dice el latín, es mucho más abierto y esto es muy importante, exige una actitud sagaz, utiliza esta palabra sagaz, proactiva, inteligente por parte del lector, ¿no? Si habéis estudiado latín, mucho más que con el griego, en mi opinión, la manera en que se lee el latín, sobre todo cuando no se es un antiguo romano, yo soy romano, nací en Roma, pero no antiguo, se lee de una manera muy rara, ¿no? Se va al final para buscar el verbo, ¿no? Se vuelve para buscar el sujeto, los complementos están separados, ¿no? Separados por otras palabras y por lo tanto se tienen que reagrupar. Es una lectura dinámica, heurística, ¿no? Yo sostengo, y ahí lo suelto, pero es algo sobre lo que he trabajado, que la doctrina hegeliana de la proposición especulativa, que es la manera en la que Hegel escribe la fenomenología del espíritu, ¿no? Unas proposiciones que dice Hegel deben ser leídas desde el principio hasta el final, desde el final hasta el principio, donde la cópula debe ser sacada de la frase y adquiere un significado suyo, donde el verbo se vuelve sujeto, el sujeto se vuelve verbo, etcétera, etcétera. Si se lee la explicación de la proposición especulativa tal y como se da en el prólogo de la fenomenología del espíritu, o por ejemplo también en los parágrafos 3 y 4 del capítulo 8 de la fenomenología del espíritu, es tremendamente parecido a las impresiones que Hegel tenía de cómo se leía en latín en este excerpt que hace de esta obra aburridísima gramática de Kistenmacher, ¿vale? Es decir, empieza a haber un contenido filosófico en el latín y en Roma. Y de hecho no es casual, y esto es muy fuerte, que las primeras 4 obras que Hegel escribió en absoluto, las primeras 4 obras de su vida que conservamos suyas, son 4 obras dedicadas a, me vais a permitir, la antigüedad clásica, ¿no? Acabo de decir que no hay que hablar de la antigüedad clásica, pues a la antigüedad clásica, o sea, a Grecia y a Roma, ¿no? De nuevo, donde hay publicidad resplandece la verdad, como dice Félix Duque, mi maestro, ¿no? La primera traducción y la primera edición bilingüe que se hizo de estos 4 textos de Hegel está en este libro que yo publiqué como apéndice, con un pequeño estudio crítico, y luego se encuentra también en la segunda edición de los escritos de juventud que hizo José María Ripalda hace algunos años, llamada El joven Hegel, que salió en Fondo de Cultura Económica, justamente, en México. Y ahí también aparecen estos textos, ¿no? Que por ser textos escritos en el gimnasio, o sea, en el gymnasium, en la educación secundaria, habían sido, pues a veces, de algún modo ignorados por la crítica como meros trabajos de colegio, pero que en realidad revelan una autonomía de Hegel extraordinaria. Os digo brevemente los títulos, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en uno de ellos, ¿no? Son sobre la religión de los griegos y los romanos, de 1787, por lo tanto cuando Hegel tenía 17 años, sobre algunas características, diferencias de los antiguos poetas, donde intenta trazar una diferencia entre la poesía antigua y la moderna, sobre algunas ventajas que la lectura de los antiguos escritores griegos y romanos nos proporcionan, ¿no? Sobre las ventajas de leer a los griegos y a los romanos, y podría decir más brevemente de 1788 también, de diciembre, y por último, la que considero la más importante, a pesar de que es la más temprana, la más juvenil, la llamada Unterredungsvision Dreien, difícil de traducir,
Por ejemplo, Ripalda en su primera versión la tradujo como conversación entre tres. Yo la traduje como conciliábulo entre tres, ¿no? Y creo que ahora en la segunda edición de Ripalda, que no la tengo aquí, es algo así como conspiración entre tres, pero esto es un poco el tema. Sobre las tres primeras obras, esta es la religión de los griegos y los romanos, las ventajas de los antiguos romanos y tal y cual, no voy a decir mucho, solo voy a decir que en estas obras Hegel pasa en la primera de una visión monolítica justamente de la antigüedad clásica, es decir, la religión de los griegos y los romanos es considerada más o menos igual, más o menos intercambiable, a una clara diferenciación entre Grecia y Roma en el último de esos tres escritos, ¿no? En el de sobre algunas ventajas que nos proporciona ella, donde adjudica a Grecia, por influencia de Schiller y de Garvey y de tantos otros, una indiscutible primacía estética, artística, pero atribuye a Roma una indiscutible primacía política y también histórica. La Unterredung zwischen dreien, esta obra que escribe Hegel con 15 años, ¿no? Es para mí un prodigio. Leída así a primera vista, como se ha leído muchas veces, es una cosa muy rara, ¿no? Porque es un diálogo, es una obra teatral, es un pequeño escrito de unas 5 o 6 páginas, teatral, o sea, dramatúrgico, donde los tres personajes que Hegel pone a hablar son Octavio, Octaviano, el futuro Augusto, Antonio, Marco Antonio, ¿no? Y Lépido, es decir, los tres generales que formaron el mal llamado Segundo Triunvirato, ¿no? Es decir, si no sabéis mucha, bueno, seguro que sabéis historia de Roma, pero para refrescaros un poco la memoria, son de algún modo los herederos de Julio César, que tras el asesinato de Julio César a manos de Bruto y de Casio, que ya sabéis que le mataron para preservar de algún modo la república, deciden vengar la muerte de César y dirigirse, por lo tanto, contra Bruto y Casio. Después, una vez que les hubieron vencido, se pelearon entre los tres, ¿no? Y Lépido fue el primero al que echaron, y luego Marco Antonio, junto con Cleopatra, por un lado, y Augusto, por otro, se pelearon entre sí, y al final ganó Augusto, que fue el primer emperador romano, el primer tirano, para Hegel, el primer déspota. Bueno, ¿por qué es tan importante esta obra? Es importante porque es muy importante la Unterredung porque nos dice varias cosas, ¿no? En primer lugar, la elección de los personajes nos hace ver que está de algún modo conectado con esa obra a la que ya me he referido antes, que es el Julio César de Shakespeare. Donde hay una escena, efectivamente, en la que hablan estos tres personajes, pero en el Julio César de Shakespeare dicen cosas muy distintas. Y ahí está lo interesante. Hegel leyó el Julio César de Shakespeare, lo leyó por indicación de su admirado profesor Loeffler, lo leyó imbuido de ideales republicanos, ¿no? De amor por la Roma republicana, y lo que se encontró en Shakespeare fue una tremenda decepción. Porque se encontró, si habéis leído el Julio César de Shakespeare lo sabréis, una versión, ¿no? de toda la historia romana alrededor de la, historia, de la muerte de Julio César, profundamente favorable al bando imperial, al bando despótico, al bando de Augusto, ¿no? Favorable a la paz por encima de la justicia o de la libertad, ¿no? Hay que entender que Shakespeare escribe en la Inglaterra isabelina, marcada por guerras dinásticas, marcada por conflictos religiosos, y a lo que aspira es a mantener el status quo, a mantener la soberanía, a mantener a los reyes, ¿no? Que les cortaban la cabeza cada 2 por 3, y por lo tanto es una obra profundamente conservadora, que utiliza estos pasajes, estos momentos, para enaltecer a Augusto, para enaltecer al futuro emperador. Cuando Hegel leyó esto, seguramente se enfureció. Y de ahí nació su voluntad de reescribir, ¿no? Esta escena donde Hegel había pintado a estos tres personajes como nobles, de hecho incluso en el lenguaje como casi unos gentlemen de la época, ¿no? De una manera muy favorable, pues Hegel reescribe completamente esta escena
haciéndolos ver como lo que son, ¿no? Personajes sin escrúpulos que quieren derrotar la libertad republicana, que quieren simplemente alzarse por el poder y eliminarse entre ellos. Por lo tanto, el joven Hegel utiliza una estrategia bastante compleja para expresar su amor hacia la Roma republicana, ¿no? Un contraste contra Shakespeare, y el arma que utiliza para esta lucha contra Shakespeare, que es muy interesante, aunque no puedo profundizar mucho en ello, es otro autor que es central para él en estos años, que es Schiller, ¿no? Schiller, que, como digo, había sido, le unía de algún modo a él, haber sido alumno también y pupilo de Loeffler, ¿no? Pues Schiller es mayor, ¿no? Pues sabemos que justamente en esta época Hegel leyó en concreto una obra que se acababa de publicar de Schiller, llamado El Fiesco. El Fiesco realmente se llama La Conjuración de Fiesco en Génova. El subtítulo es Un drama republicano, o sea, ya dice claramente de qué lado se sitúa, del lado de la República. Es verdad que está situado en la Génova del Renacimiento, de algún modo, pero las referencias son continuamente romanas y, muy importante, está dedicado justamente al profesor Loeffler, ¿no? Al gran admirado por Hegel. Pues se puede ver claramente, y yo he intentado hacerlo en el análisis que he hecho de esta obra de Hegel, cómo Hegel utiliza a Schiller, utiliza el Fiesco de Schiller, republicano, a favor de la libertad, para reescribir el drama de Shakespeare, que en cambio había visto como conservador y de algún modo reaccionario. El amor de Hegel hacia, fijaos que estamos en 1784, 5 años antes de la Revolución Francesa, pero es significativo de la época, ¿no? Que, y por cierto, Hegel aquí probablemente todavía no había leído a Rousseau, que también es importante, ¿no? Es significativo que en toda la época solo se tuvieran casi palabras o vocabularios romanos y latinos para expresar el propio republicanismo y la propia ansia revolucionaria. No había otro lenguaje, no había otro referente, no había otra época histórica que se estudiara donde hubiera habido una república, pues efectivamente, como por ejemplo la que se presenta en la Farsalia de Lucano, ¿no? Otra obra que fue importantísima para Hegel después. Y de hecho no es casual, y con esto voy a la época de Tubinga, la época de la universidad, donde Hegel entra en este Stift, en este seminario o convictorio, donde conoce a sus amigos Hegel y Schelling. No es casual, como digo, que se ha dicho mucho, ¿no? Y muchas anécdotas son falsas sobre cómo Hegel recibió la Revolución Francesa. Se ha dicho que plantó un árbol de la libertad con Schelling, se dice que Schelling tradujo la Revolución, la Marsellesa. Bueno, parece que todas estas anécdotas son mentiras, pero lo que es verdad, y es indiscutible, es que Hegel, en el álbum de Hegel, en el diario de Hegel, el 14 de julio de 1789, aparece la frase in tyrannos, que quiere decir contra los tiranos, en latín. Es verdad que la letra probablemente no es de Hegel, esto es importante señalarlo, pero si tú le dejas a alguien escribir en tu diario algo, aunque no lo hayas escrito tú, de algún modo lo compartes. Es significativo, ¿no? Hegel, unos días después, porque evidentemente la toma de la Bastilla no había Facebook o estas cosas, no la conoció al instante, pero quiso, unos días después, reflejar su entusiasmo por la revolución a través de una frase en latín, ¿no? Esta es la época en la que, sabemos, empieza a leer a Rousseau, se embebe de la gran romanidad que aparece, pues sobre todo en el contrato social, ¿no? Donde Roma es ensalzada, pero también en los discursos, ¿no? También en los discursos es ensalzada como el gran modelo político a seguir junto con Esparta, y en ese sentido contrapuesta a Atenas, a una Atenas meramente intelectual y no activa. Y es también, por lo tanto, es una época de gran amor por Roma, que convive, sin embargo, progresivamente cada vez más, ¿no? Y es un poco para haceros ver esta evolución, con elementos que empiezan a sacarle de este enorme amor por la Roma republicana.
republicana. El primero claramente es Hölderlin. Hölderlin empieza a redactar bocetos del Hiperión, le lleva hacia su enorme amor por Grecia, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, la famosísima poesía Eleusis, que es verdad que es bastante posterior, porque es justamente entre Berna y Frankfurt, pero en Eleusis Hegel se declara no solo de algún modo irracionalista panteísta, de manera un poco extraña, con esos famosos versos que luego tachará, sino que, pues bueno, esa nostalgia de Grecia, que era propia de Hölderlin, indudablemente la comparte, ¿no? Por lo tanto, la influencia de Hölderlin está ahí y es importantísima. Pero hay otras influencias menos estudiadas que yo considero importantísimas, como son los autores de la revista Minerva. Minerva como la revista del Círculo de Bellas Artes, por cierto. Como veis, no paro de hacer publicidad y en realidad, como en los programas de televisión, toda esta charla no es sino una excusa para soltaros publicidad entrecortada, ¿no? Es mentira, pero bueno. La revista Minerva, igual que nuestra revista Minerva del Círculo de Bellas Artes, era una revista profundamente francófila, editada en Alemania. Si leéis el Hegel secreto de Jacques Dont, ¿no? Esta grandísima obra sobre Hegel, donde básicamente dice que Hegel era masón, pues era un vehículo sin duda de masonería también, ¿no? La revista Minerva, publicada por este Archenholz, que era claramente pues, masón, y este Oelsner, gente así muy revolucionaria, muy francófila, y, esto es lo muy interesante, todos ellos profundamente antirromanos. Hegel por primera vez tiene el shock de leer a alguien profundamente pro-revolucionario, filo-revolucionario, y al mismo tiempo muy crítico con la antigua Roma, ¿no? que utiliza la antigua Roma como un referente negativo, ¿no? Sobre todo en tres autores, que os digo con rapidez, tampoco son importantísimos, pero son muy interesantes, ¿no? El primero es Bonneville, que escribe una carta a los extranjeros sobre la Revolución Francesa, y Hegel, que leía constantemente Minerva, de repente se encuentra en esta carta sobre la Revolución Francesa de Bonneville que Roma es identificada primero con el Ancien Régime, ¿no? O sea, el rey Sol, los fastos, el lujo inmoderado, etcétera, etcétera. Algo que luego también leerá en Gibbon, ¿no? En la época de Berna, en Edward Gibbon, en su Decline and Fall of the Roman Empire. Y luego también es comparada, es decir, la antigua Roma es por primera vez, como luego hará Fichte en sus discursos a la nación alemana, tomada como la opresora de Alemania, la invasora de Alemania en la antigua Roma, me refiero, ¿no? Es decir, pensad en la Germania de Tácito, ¿no? Es decir, el Imperio Romano invadió y sometió a los antiguos alemanes. Y eso se utiliza como un acicate a los alemanes. Bonneville, que es francés, pero que quiere decirle a los alemanes, rebelaos vosotros también, haced también la revolución, lo que dice es, igual que os rebelasteis contra los malvados romanos, rebelaos ahora contra vuestros opresores, burgueses, etcétera, etcétera, nobles y tal y cual, y uníos a la Revolución Francesa, ¿no? Algo parecido encuentra en otro escrito que se publica en Minerva, de Volney, el autor, como sabéis, de Las Ruinas, ¿no? Las Ruinas de Volney, donde la antigüedad clásica es simplemente esas ruinas caducas, estáticas, sin ninguna virtualidad política, ¿no? Contra toda nostalgia. O sea, el escrito de Volney es fuertemente antinostálgico. Dice, no miréis en antiguas civilizaciones el espejo de proyectos políticos contemporáneos, ¿no? Pensad en el presente, pensad en el futuro, porque cayó Palmira, cayó Roma, cayeron todos los grandes imperios. Y el último es Rabot de Saint-Étienne, que también escribe en Minerva, y aquí hay una comparación también explícita con el Ancien Régime, con el antiguo régimen, o sea, la corrupción de los emperadores romanos comparada con la comparación de esta época, ¿no? Si vamos a Berna y Frankfurt, en Berna y Frankfurt, y con esto acabaré, ¿no?
A mí me gusta pensar Berna y Frankfurt como dos etapas muy interconectadas, ¿no? Para los que no seáis expertos, muy expertos en Hegel, al terminar la universidad en Tubinga, Hegel, como se dice vulgarmente, no tiene dónde caerse muerto, no sabe dónde ir, y entonces pues lo único que encuentra es un puesto de preceptor privado en Berna, que en ese momento era una ciudad muy poco atractiva, muy de provincias, muy aburrida. Y por eso en esta época Hegel lee muchísimo, porque no tiene nada más que hacer, y entonces pues lee a Gibbon, lee a Rousseau, lee a Montesquieu, ¿no? Autores fundamentales que habían tratado el declive de la antigua Roma. Y la posición, y desde el punto de vista, por así decirlo, constructivo, ¿no? La filosofía que Hegel hace en esta época es una filosofía basada en un concepto, el concepto de Volksreligion, ¿no? De religión popular, religión del pueblo, una religión con un fuerte contenido político, ¿vale? O sea, tened en cuenta que Hegel va a Berna en 1793, que es justamente el año del terror jacobino. Y claro, Hegel compartiendo, porque sigue compartiendo los ideales de la Revolución Francesa, se da cuenta cada vez más de su contenido meramente abstracto, meramente exterior, meramente político, pero que no había incidido en el corazón de los hombres, en el corazón es muy una palabra de esta época, ¿no? Es decir, no había logrado una revolución interior, sino meramente externa, meramente abstracta, ¿no? Y por eso, dado que además, como ya sabéis, critica las religiones actualmente existentes por su positividad, es decir, también por su carácter rígido, por su carácter impuesto, vertical, propone, pues, de algún modo, un proyecto religioso-político de crear una nueva religión, ¿no? De hecho, al parecer tenía una novia en esa época llamada Nanette Endel, que se reía de él y le llamaba el profeta, ¿no? Porque como estaba todo el rato con lo de fundar una nueva religión, le escribe cartas y dice, profeta, no sé qué, y claramente Hegel la dejó, se aburrió, ¿no? De que le llamaran esto. Pero lo que es muy interesante es que Hegel empieza a ver claramente en esta época las dos caras de Roma, ¿no? La cara republicana de gran referencia como libertad, pero también su corrupción interior, ¿no? En ese sentido hay una serie de escritos que fueron llamados por Noll, el primer compilador de los escritos de juventud de Hegel, Noll, Hermann Noll, los llamó los fragmentos histórico-políticos. Pues hay varios de ellos que hablan un poco de esta historia, ¿no? Hay uno en concreto, bueno, hay algunos que os quiero leer. Fijaos en su concisión, en su brevedad, cómo expresa todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Estamos en la época de Berna. Dice Hegel, Roma, la libre, y fijaos ya este epítome, ¿no? Roma es la libre, la libertad. Pero ahora viene el pero. Roma la libre había sometido una serie de estados que perdieron su libertad. Algunos pocos todavía libres los había destruido porque no habían querido someterse. Sin embargo, la vencedora del mundo, es decir, Roma, porque había vencido a todos, no conservó otra ventaja que el honor de haber sido la última en perder su libertad. Es decir, Roma, la libre, conquistó a todos los demás pueblos haciéndoles perder su libertad y acabó por destruir su propia libertad interna, convirtiéndose en una tiranía. Es evidente que Hegel, cuando escribe esto, está pensando en la Francia de su tiempo. Francia, la libre, hace una política expansionista agresiva, dura, violenta y terminará por, de algún modo, destruirse a sí misma, ¿no? Por destruirse a sí misma. Esta lógica de la autodestrucción de la Revolución Francesa, justamente en el terror, como sabéis, se encuentra en la fenomenología del espíritu, en el capítulo 6, muy bien formalizada desde el punto de vista lógico, en esa figura que es la libertad absoluta y el terror, ¿no? Que es extraordinaria. Por lo tanto, Roma
es la libre, pero se autodestruye a sí misma, ¿no? Por el lado político, por resumir. Y en el lado religioso, claro, los grandes blancos polémicos, no insisto mucho en esto, los grandes blancos polémicos de Hegel en esta época son el judaísmo y el cristianismo, ¿no? El espíritu del cristianismo, el espíritu del judaísmo y su destino, la posibilidad de la religión cristiana. En diferentes momentos, ¿no?, destacan la insuficiencia de estas religiones, ¿no?, por diferentes razones. Pues bien, Roma es en esta época el símbolo de una religión orgánica, de una religión sensible, basada en esta otra gran palabra central en la época de Berna, que es la Empfindung. La Empfindung, que, por ejemplo, Félix Duque traduce como intuición cordial. Perdón que se me ha abierto aquí una cosa. Intuición cordial, ¿no? Es decir, una sensibilidad que nace del corazón, ¿no? Una Empfindung fuertemente política, político-religiosa, que estaría presente en la religión romana. Entonces, fijaos, un poco para que veáis de nuevo estos paralelismos, ¿eh? Hay un pasaje de los fragmentos histórico-políticos extraordinario donde Hegel muestra sus cartas, ¿no? Dice, yo quiero cambiar la religión actual, ¿no? Quiero cambiar el cristianismo. ¿Qué otro ejemplo histórico conozco de un cambio abrupto y repentino de una religión por otra? Justamente el cambio que en la antigüedad acabó con el paganismo y puso el cristianismo, ¿no? Y entonces él se pregunta con absoluta admiración, ¿no?, ¿cómo fue posible eso, ¿no? Fijaos, son interrogantes, pero dice, la sustitución de una antiquísima religión nativa por otra advenediza es una revolución, es la palabra que usa, que se efectúa directamente en el mundo espiritual. ¿Cómo se pudo desalojar a una religión que se había establecido en los estados antiguos desde hacía largos siglos y que estaba estrechamente vinculada con la constitución política de esos estados? ¿Qué es lo que hizo cesar la fe en los dioses, a los cuales ciudades y reinos les atribuían sus orígenes, a quienes los pueblos ofrecían sacrificios diarios, cuya bendición invocaban para todos sus quehaceres, cuya bandera era necesaria para la victoria, y a quienes se les daban las gracias por la misma, a quienes la alegría dedicaba sus cantos y la preocupación sus plegarias, cuyos templos y altares, riquezas y estatuas eran orgullo de los pueblos y gloria de las artes, cuya veneración y cuyas fiestas eran solamente ocasiones para la alegría general? ¿Cómo se pudo arrancar la fe en los dioses, entretejida en 1000 hilos con la trama de la vida humana? Por un lado, es una pregunta angustiosa de Hegel. Dice, esa era una religión orgánica. Como veis, estaba entretejida realmente en la comunidad. Y sin embargo, llegó el cristianismo y se la cargó de un plumazo. ¿Cómo pudo pasar eso? Y, en segundo lugar, ¿cómo puedo yo ahora hacerlo, ¿no?, con el cristianismo? Por lo tanto, Roma le sirve muchísimo para esto y para, digamos, explicar, ¿no?, este lado positivo de Roma. Sin duda, Roma es clave para la construcción del concepto de Volksreligion, fuertemente conectada con la libertad política y basada en la Empfindung. Desde el punto de vista del referente negativo, como os he dicho, ¿no?, Roma de algún modo acaba autodevorándose, ¿no?, acaba autodestruyéndose. Aquí, si os interesa el tema, en un volumen que publicamos Félix Duque y yo, llamado Filosofía del Imperio, yo tengo ahí un estudio donde intento demostrar la influencia que en Hegel tuvo Lucano y su Farsalia, donde dice exactamente esto, ¿no? Dice, Roma, el Imperio Romano fue la autodestrucción de Roma, la autodestrucción de la República. ¿Y cuáles fueron las armas con las que Roma de algún modo se autodestruyó, ¿no? ¿Cuál fue el arma, el puñal con el que se autodestruyó y dio fin a la libertad republicana? Pues es muy interesante porque es nada más y nada menos que el derecho y concretamente la propiedad, ¿no? Hegel es muy consciente de que el derecho es una de las grandes aportaciones de Roma, pero para él no es necesariamente algo bueno, ¿no? En el sentido de que, como veremos, como se verá luego en la fenomenología, ¿no?, y luego también en las lecciones de filosofía de la historia universal,
el derecho reduce las relaciones humanas a lo meramente abstracto, a lo meramente formal, y atomiza la sociedad, ¿no? Dice en las lecciones de Filosofía de la Historia Universal Hegel que la religión de los antiguos romanos, la religión del derecho, lo que él llama el Estado de Derecho, el Rechtszustand romano, es la miserable vida de los gusanos. O sea, no se anda con chiquitas, ¿no? La miserable vida de los gusanos. Es decir, una atomización de la sociedad donde tú para mí eres simplemente una contraparte de un posible contrato comercial, un poseedor de un objeto, ¿no? Por tanto, la propiedad, la pasividad, pero sobre todo la propiedad, el derecho, fueron los grandes elementos que dieron lugar a la autodestrucción de Roma, ¿no? Os leo de nuevo un pequeño pasaje, también de los fragmentos histórico-políticos. Dice, por creación del Estado romano, pero aquí claramente se refiere al Imperio Romano, que privó de libertad casi al mundo entero conocido en ese entonces, la naturaleza fue sometida a una ley ajena al hombre. La conexión con ella quedó rota. Su vida se convirtió en piedras y en maderos. Los dioses se transformaron en seres creados y serviciales. Esto es muy importante porque volverá en la fenomenología del espíritu, en el capítulo 6, en la sección de la eticidad, ¿no? De la Sittlichkeit, donde, sin embargo, Roma, pues, insistiendo en estos rasgos de negatividad, nunca mejor dicho, también tiene un papel necesario en la historia universal, porque como sabéis, la negatividad en Hegel, por decirlo así un poco de manera general, es el motor de la dialéctica, ¿no? La negatividad es el motor de la dialéctica, el motor de la historia. De esta manera, al principio de la eticidad, tenemos el estado de bella armonía griega, ¿no? De perfecta conexión del hombre con el, que es algo que también se encuentra aquí en Berna y en Frankfurt, ¿no? Perfecta conexión del hombre con su polis, hasta el punto de que nosotros conocemos a los filósofos griegos por su procedencia, casi como si fuera su apellido, ¿no? Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, pero si os digo Cicerón de, yo qué sé, o Séneca de, bueno, de Córdoba. Esto lo sabemos un poco los españoles porque, bueno, hay alguna gente rara por ahí que se esfuerzan a hacer de Séneca y Lucano pensadores españoles, ¿no? Hasta este delirio llegan algunos. Pero bueno, el caso es que la mayor pena para un griego no es la muerte, es el ostracismo, es la desconexión, es el exilio, ¿no? La desconexión con la polis. La polis es la que dota de todo contenido al ciudadano, hasta el punto de que no existe propiamente individualidad en la antigua Grecia, ¿no? Por lo tanto, es un estado de infantil felicidad, porque aún se está conectados al cordón umbilical de la madre patria, nunca mejor dicho. Roma, con su sumisión a través del derecho de todos los ciudadanos, reducidos a esclavos, Hegel dice en la fenomenología del espíritu que el imperio romano, el mundo romano, el Rechtszustand, es esa época de terror y servidumbre universales, ¿no? Furcht und Knechtschaft. Y si utilizo estas palabras, no es por hacerme guay, como decimos en España, y hablar en alemán, sino porque son exactamente las mismas palabras, Furcht y Knecht, es decir, miedo y esclavo, que utiliza en el capítulo 4 de la fenomenología, cuando habla del amo y del esclavo, ¿no? Es decir, el amo y el esclavo es como una cata individual de la situación que en Roma se da a escala global, donde solo hay un amo, el emperador, al que Hegel llama Herr der Welt, el amo del mundo, el dueño del mundo, y multitud de esclavos, ¿no? Que son los súbditos, no ya ciudadanos, sino súbditos. Bien, pues en esa época de terror o de miedo y servidumbre universales, ¿no? Que es el Imperio Romano, se rompe la conexión del individuo con el poder político, con la libertad política, con la participación. Por lo tanto, se rompe el cordón umbilical con la madre patria que existía en Grecia. Es un momento de dolor, es un momento de negatividad, pero, dice Hegel, es un momento necesario para la aparición de la individualidad.
Y, como dice también Hegel de una manera un poco fuerte, para la apertura de la esfera de la conciencia. Es decir, para la aparición de una libertad interior, de una libertad espiritual, de una libertad dentro de la conciencia, ¿no? O sea, Hegel dice, mientras se pudo ser libre políticamente, externamente, en el foro, en el ágora, realizar allí las propias ansias de libertad, la religión era meramente un aspecto ritual y superficial, ¿no? Cuando con el Imperio Romano se truncan las posibilidades de participación política, de libertad política de los ciudadanos, se abre la esfera de la conciencia, nace la necesidad de una libertad interior. Y por eso prolifera el estoicismo, una serie de cultos, el mitraísmo, el cristianismo. Con lo cual, este dolor de Roma, esta negatividad de Roma es necesaria para la aparición de la subjetividad y de la aparición, en última instancia, también del cristianismo. Voy a encender la luz, porque no sé si estáis notando que me estoy quedando a oscuras y es un poco... Bien. En todo caso, ya voy llegando al final, o sea que no queda mucho. Bien. También hay algo muy importante. El mundo romano es tachado de mecanicismo, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de esa tendencia inversa de la que estoy hablando, ¿no? O sea, a veces se trata el mundo francés, de algún modo, con categorías romanas. A veces se trata el mundo romano con categorías de la Francia de la propia época, ¿no? Ese Hegel que justamente en estos años, ¿no? Unos años antes, en el famoso más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, junto con sus compañeros Hölderlin, Schelling e Isaac von Sinclair, había escrito esto de Wir müssen über den Staat hinaus. Debemos ir más allá del Estado, ¿no? Debemos acabar con el Estado, porque el Estado trata a los seres humanos como engranajes, ¿no? Es la idea del Estado máquina, que luego aparece en Novalis, que estaba en Herder. Bueno, pues la Revolución Francesa, se ve luego perfectamente en la fenomenología del espíritu, es acusada precisamente de este mecanicismo. Es acusada de pues eso, ¿no? Del molino que se muele a sí mismo, como lo llamaba Kant, ¿no? Es decir, una absoluta mecanicidad destructora. Pues bien, Hegel proyecta esto sobre la antigua Roma y dice que el Imperio Romano funcionaba como una máquina, pero claramente lo está haciendo desde el pensamiento de su propia época, ¿no? Podría leer algunos pasajes, pero no es interesante. Fijaos, la evolución de Hegel es clarísima y hay algunos ejemplos, algunos casos prácticos que son verdaderamente reveladores a este respecto. Uno de ellos es el ejemplo de Catón, ¿no? Catón el Uticense. Catón el Uticense es un personaje fundamental en la antigua Roma como referente republicano, ¿no? ¿Por qué? Porque es el gran héroe de la Farsalia de Lucano, que es la gran epopeya del republicanismo romano contra la Eneida de Virgilio, que en cambio es la gran epopeya del imperialismo. Hasta hoy en día en los billetes de dólar, como sabéis, en el escudo, en el Great Seal de los Estados Unidos hay 2 versos de la Eneida de Virgilio, no es casualidad. Mientras que Lucano fue al revés, ¿no? El gran símbolo de la Revolución Francesa, hasta el punto de que en las espadas de la Guardia Nacional Republicana había un verso maravilloso de la Farsalia: las espadas no se hicieron para que los hombres fueran esclavos, ¿no? Entonces, bueno, esto inflamaba mucho. Bueno, pues el héroe, el gran héroe político del republicanismo para la Farsalia es Catón. Y Catón, como sabéis, se suicida, es el gran mártir de la libertad, Catón el Uticense. Pues bien, a distancia de poquísimos años, Hegel cambia de opinión sobre Catón de manera brutal. En los fragmentos histórico-políticos se le llama héroe de la libertad. Se justifica su suicidio, ¿no? No olvidemos que, aunque Hegel nunca fue sobre cuán creyente era Hegel, este es un tema complejo, ¿no? Yo sospecho que no mucho en su fuero interno,
y desde luego no en estas épocas donde, como bien decíamos antes, su aversión al cristianismo era notable, pero aún así justificaron suicida siempre era problemática, ¿no? Y aunque se había hecho, no olvidemos que Dante, por ejemplo, pone a Catón, el uticense, en el año 1300, en la Divina Comedia, como guardián del purgatorio. O sea, le da un papel importantísimo a alguien que había sido magnicida o regicida, suicida, pagano, y sin embargo lo pone en el lugar más importante del purgatorio, ¿no? Pues bien, Hegel hace lo mismo, ¿no? Justifica plenamente el suicidio de Catón, lo pone como héroe absoluto de la libertad, ¿no? Ya en la última fase de Berna, ¿no? En los últimos esbozos de la positividad de la religión cristiana, también alaba a Catón, pero se fija en otros aspectos, ¿no? Dice, se basa en Plutarco en este momento, dice, Catón es admirable porque cuando vio que ya no podía intervenir en la esfera pública, se refugió en el estudio, se refugió en la filosofía, ¿no? Se refugió en la lectura, ¿no? Es decir, sigue siendo una valoración positiva, pero veis que ya no necesariamente por razones políticas y no ya por su suicidio, ¿no? En los últimos escritos de Frankfurt, por ejemplo, se sigue hablando positivamente de él, pero se lo cita entre un montón de personajes griegos. Es decir, de algún modo se difumina su romanidad, su pertenencia al mundo romano. Se le quiere casi hacer pasar como un griego en Roma. Y ya el último pasaje de este recorrido sería, por ejemplo, en la Constitución de Alemania, que ya es una obra de la época de Jena, pero nos sirve un poco para mostrar este recorrido, donde Hegel es durísimo contra Catón y dice que estaba interesado en el poder como todos los demás. Dice literalmente, su muerte fue un asunto de partido, así como su victoria y su derrota fueron la derrota y la victoria de una facción. Hegel claramente está visualizando dentro de Catón, ¿no? O con Catón, cualquiera de los líderes de las facciones de la Revolución Francesa, ¿no? Que efectivamente enarbolaban la bandera de la universalidad, de la justicia, de la voluntad general, para imponer meramente el triunfo de su facción, de su partido. No por casualidad, como sabéis, todos estos revolucionarios franceses se adquirían nombres, ¿no? Cayo Graco Babeuf, ¿no? El otro, bueno, ahora mismo no me salen más ejemplos, pero todos adquirían de algún modo el nombre de antiguos romanos. Bien, entonces para terminar y dejar así una media orilla para el debate, si queréis, como conclusión, ¿no? Si tuviéramos que decir, bueno, después de todo este recorrido, ¿qué papel juega Roma en el pensamiento de Hegel y por lo tanto jugará en la fenomenología y en todas las obras posteriores? Bueno, en primer lugar, Roma pierde claramente una función ejemplar, ¿no? Ya no es un paradigma histórico ejemplar. Este paradigma histórico ejemplar había sido ejercido de manera autónoma en Stuttgart, o sea, no de manera polémica, es decir, en la época del Gymnasium en Stuttgart, Hegel es un enamorado de Roma porque sí, porque en ella ve su gran referente político, mientras que posteriormente, en Berna y en Frankfurt, en Berna fundamentalmente, y en Tubinga, había tenido una función ejemplar, pero siempre con unos usos polémicos, ¿no? Una función ejemplar para desprestigiar al judaísmo, al cristianismo, a la Alemania de su época, a lo que fuera. Con lo cual pierde esa función ejemplar y empieza a significar la opresión, el despotismo. Es decir, Roma es cada vez más el imperio romano y no la república romana. ¿Pero por qué? Porque lo que está viendo en Francia, en esa época, a partir de 1801, ya no es la República Francesa. Bueno, nominalmente la República Francesa hasta 1804, que es cuando Napoleón, como sabéis, se autonombra emperador. Pero a partir de 1801 queda clarísimo, ¿no? Cuando Napoleón es primer cónsul, que ya la República, los ideales de la Revolución han quedado absolutamente traicionados. Como decía, la explicación, si tuviera que dar una explicación de este tránsito, es, además de por lo que está ocurriendo en Francia, por
el papel del cristianismo. Por decirlo también esquemáticamente, ¿no? Mientras que en Berna es el cristianismo el que destruye la bella armonía griega y romano-republicana, ¿no? Es decir, es el cristianismo el que, con su abstracción, con su violencia, con su desapego del mundo, ¿no? Con su cancelación de la virtud, el que destruye ese mundo, ¿no? El cristianismo destruye ese mundo y, por lo tanto, Roma tiene que ser connotada de manera ejemplar, ¿no? De manera positiva. Sin embargo, en Frankfurt ya no hay una insistencia en esa pietas, en esa virtus, como grandes elementos fundamentales, sino que Roma es sinónimo de la privación de libertad propia, pues, digamos, tanto de lo interno como de lo externo. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, es una privación de libertad externa, pero también de intento de dominación sobre la conciencia, ¿no? Y en ese sentido se puede ver en muchos escritos de Frankfurt, y aquí he pasado por algunos textos que iba a leer, pero no los he leído, cómo, por ejemplo, Jesús, ¿no? De algún modo constituye un remedio a esta abstracción de Roma, a esta sequedad, ¿no? del corazón romano, a esta mera construcción jurídica de la comunidad. El problema es que Jesús da una solución meramente interior, es decir, meramente espiritual, ¿no? Y se queda absolutamente inactivo, alma bella, podríamos decir, en el plano político, en el plano fáctico, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Entonces, en el proyecto hegeliano de reforma político-religiosa, es decir, subjetivismo republicano, pero en un contexto orgánico de una totalidad ética, a representar el poder despótico de uno solo, ¿no? De este señor del mundo, de este Herr der Welt, sobre una multitud disgregada, atomizada de individuos. Y este rasgo de Roma seguirá durante toda la vida de Hegel y también será una manera con la que Hegel criticará su propia sociedad de su tiempo, burguesa, capitalista, atomista, meramente centrada en el derecho, ¿no? Y esto se ve hasta la época de Berlín, hasta su ultimísimo escrito sobre el proyecto de reforma inglés, donde vuelven a aparecer esos temas ligados a Roma. Muy bien, y dicho esto, pues os agradezco muchísimo vuestra atención y tenemos ahora un ratito para conversar.